Bueno, buenas noches. Vamos a dirigirnos a 1 Corintios, capítulo 15. Recordemos que estamos viendo este tema de la resurrección y vamos a retomar. Recordemos que lo que hemos visto en 1 Corintios capítulo 15, desde el versículo 1 hasta el versículo 4, vimos básicamente pues esa proclamación del Evangelio, ¿sí? Hablamos en sustancia lo que es el Evangelio: muerte, sepultura y resurrección. Esta pues es una introducción a este tema, hablando por supuesto que la resurrección es una doctrina cristiana esencial, básica, que en esto no podemos tener ninguna duda, y hemos de estar de acuerdo incluso con otras congregaciones. Si hay duda de esto, entonces pues estaríamos cuestionando el mismo cimiento y fundamento del cristianismo. Entonces, por eso tan importante este punto de la resurrección. Luego, cuando nosotros abordábamos las evidencias para creer en la resurrección, ¿se acuerda qué evidencias hemos tomado? En primer lugar, la evidencia profética. Segundo, evidencia histórica. Cuando digo profética es que todo lo que se cumplió en Cristo Jesús respecto a su muerte, sepultura y resurrección ya había sido escrito por los profetas en el Antiguo Testamento. Cuando hablábamos de la prueba histórica, recordemos que la historia se basa en documentos, y esos documentos pues identifican que hubo testigos. Cuando hablamos de historia, hablamos tanto de testigos como de sus respectivos testimonios, valga la redundancia. Y en tercer lugar, hablamos de la prueba personal, es decir, la experiencia personal. En este caso, la experiencia personal de quién consideramos. La experiencia personal de Pablo, porque Pablo es el que está escribiendo, ¿sí? Entonces, hablábamos de cada una de estas, ¿no? Y en cuanto a la validez personal, que fue la última que vimos, entonces, bueno, hay testigos, pero en este caso el testigo, el que está escribiendo, es el apóstol Pablo. Y él decía, del versículo 8 al versículo 11, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Entonces, cuando habla al último, está hablando no solamente en sentido cronológico, es decir, que él fue en términos de tiempo, en términos cronológicos, el último a quien se apareció, glorificado y por consiguiente resucitado. Se le aparece a Pablo y él asume que es el más pequeño de todos los apóstoles, o pues así habla el apóstol Pablo con mucho temor y con mucha sencillez, ¿sí? Con mucha humildad. Dice, como a un abortivo, es decir, alguien nacido fuera de tiempo, ¿sí? En un tiempo que no le correspondía. Le fue revelado al apóstol Pablo, entonces, al Señor Jesucristo resucitado y por consiguiente su evangelio, ¿sí? Él fue el último a quien se apareció. Correcto. Entonces dice, porque yo soy el más pequeño. Pablo está mencionando pues que él no es digno. Eso también lo habíamos visto en 1 Timoteo capítulo 1 del 12 al 16. Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido blasfemo, perseguidor, injuriador. Todo lo que describe el apóstol Pablo con respecto a él. Y también esta semana también recordaba un pasaje que habla
del apóstol Pablo dirigiéndose a sí mismo como el más pequeño. Dice él en Efesios capítulo 3, dice del capítulo 3, versículo 7, refiriéndose al Evangelio, dice el versículo 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Cómo se considera el apóstol Pablo a sí mismo? El más pequeño de todos los santos. Dice, le ha dado esta gracia, el Señor le ha dado esa gracia. Dice, más por la gracia de Dios soy lo que soy. Sea como sea el concepto que tenía de Pablo, ¿cierto? Pues la realidad es que su apostolado, su llamamiento y los alcances y logros de su ministerio fueron producto de la gracia de Dios. Recordemos la palabra gracia, charis, favor inmerecido, fortaleza que Dios da. Entonces, la indignidad a la que Pablo se refería hacía a la gracia aún más vistosa. Que el Señor pueda utilizar a una persona, pues como Pablo describe, pues es obra de su gracia, es su poder, su favor inmerecido, la fortaleza que da, ¿sí? La Biblia Plenitud comenta al respecto: la conversión de un judío devoto como Pablo sería inexplicable si el Señor Jesucristo no se le hubiese aparecido. Es decir, una persona tan enraizada, ¿cierto?, en el hecho de ser tan religiosa y tan opuesta al cristianismo a tal punto que se hizo perseguidor, pues no se explica otra cosa sino que el mismo Señor se le haya aparecido. No habría otra explicación razonable. Bien, y cuando él dice que su gracia no ha sido en vano para con él, Pablo no solo reconoce la posición que tenía por la gracia de Dios, sino también la efectividad. ¿Se ve que Pablo, antes de hablar de sus logros, qué hace? Antes de hablar de sus logros, ¿qué hace? Se humilla a sí mismo, reconoce su condición, ¿sí? Entonces su diligencia y sus resultados ministeriales pues superaban ampliamente a los de los demás apóstoles en cuanto a números, en cuanto a trabajo, no en cuanto a salvación, ni en cuanto a la posición de apóstol, no. Estamos hablando respecto a su trabajo, a su diligencia, a sus labores, ¿cierto? Porque Pablo viajó a muchos lugares a los cuales los apóstoles no fueron, los otros apóstoles, como Mateo, como Juan, etcétera. Pero Pablo pues trabajó y recorrió prácticamente el Imperio Romano, ¿sí? Y por eso es que el cristianismo tuvo la extensión que tuvo y por eso el impacto que ha tenido hasta hoy en día en Occidente. Bueno, pues claro que con el tiempo cayó en religiosidad, cuando se unió a la iglesia con el Estado, pero igual el Señor pues ha tenido un pueblo allí para su gloria. Bien, entonces todo lo que él sufrió, él mismo habla más adelante en 2 de Corintios, todas las cosas que hizo Pablo, todas las cosas, para que tengamos una idea de ello, ya que usted lo cita, pues podemos ver allí en 2 de Corintios, dice capítulo 11, versículo 22, dice Pablo: son hebreos, yo también; son israelitas, yo también; son descendientes de Abraham, también yo; son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más; en trabajos más abundantemente; en azotes sin número; en cárceles más; en peligros de muerte muchas veces; de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1; 3 veces he sido azotado con varas; 1 vez apedreado; 3 veces he padecido naufragio; 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar; en caminos muchas veces; en peligros de ríos; peligros de ladrones; peligros de los de mi nación; peligros de los gentiles; peligros en la ciudad;
peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Entonces, dése cuenta los alcances del trabajo, del ministerio de Pablo, de todo lo que padeció y de todo lo que vivió por causa del Evangelio. Pero recordemos que esto es obra de la gracia de Dios en la vida de Pablo. Bien, entonces, en cuanto a Pablo y la resurrección, vemos que la transformación de Pablo y el ministerio de Pablo dan crédito ¿de qué? Dan crédito de la resurrección de Cristo, porque si Cristo no hubiese resucitado, ¿de dónde entonces vendría el poder y de dónde vendrían los logros de Pablo y de dónde vendría el hecho de que Pablo fuese apóstol? Si no fuese porque el Señor resucitó y se le apareció. Entonces dése cuenta los tres testimonios que hemos considerado: el testimonio profético, es decir, el de las Escrituras, el testimonio histórico y, como acabamos de repasar, el testimonio personal. Dice él también allí en 1 Corintios capítulo 15 versículo 11, dice: porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. O sea, ¿a quién se refiere con ellos? A los otros apóstoles, ¿sí? Sea como sea, ¿qué fue lo importante? Que ellos escucharon el mensaje del Evangelio, sea como sea, independientemente el vaso, independientemente el instrumento que Dios utilice. Aquí el importante no es el mensajero, sino el mensaje, ¿sí? Como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios, para que la excelencia del conocimiento sea de Él y no sea nuestra. Los méritos se los lleve Él y no nosotros. No a nosotros, dice el Salmo, oh Señor, sino a tu nombre da la gloria. Entonces, el objetivo y satisfacción de Pablo no era exaltar su ministerio o competir con otros apóstoles. ¿Cuál era la satisfacción y el regocijo de Pablo? Que las personas creyesen sin importar por medio de quién iban a creer. Él trabajaba en equipo con el cuerpo de Cristo. Recordemos Romanos capítulo 15, versículo 20. Él no estaba buscando competir. Dice allí: en efecto, mi propósito ha sido predicar el Evangelio donde Cristo no sea conocido, para no edificar sobre fundamento ajeno. Es decir, no para ir a predicar a los que ya se les ha predicado previamente. El propósito de Pablo era ir a lugares donde no se había anteriormente pues predicado el Evangelio. ¿Se da cuenta? Pablo no pretende trabajar sobre un fundamento que ya hubiese sido puesto antes por otro apóstol, es decir, sobre lugares y personas donde ya hubiesen escuchado el Evangelio. Pablo pretendía extender el Evangelio, ¿cierto? Y no competir con otros, como ya dijimos, ¿cierto? 1 Corintios capítulo 1, del 11 al 12, hablaba el apóstol Pablo respecto a que habían unos que decían: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas y yo soy de Cristo. Y él en el versículo 13 del capítulo 1 decía: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Entonces Pablo no pretendía competir con nadie. De hecho, él hablaba de que el trabajo de los apóstoles y los siervos de Dios era complementario, no competitivo. Es decir, se apoyaban y cada uno quizá hacía un énfasis distinto al que otros pues pudiesen en su momento haber hecho. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 3, versículo 4 en adelante dice: porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor.
¿Se imagina la recompensa del apóstol? ¿Cierto? Bueno, salvación es general y se da por igual a todos los creyentes. Pero hablábamos también en ese capítulo de recompensas. Pues imagínense la recompensa del apóstol entonces por toda esa obra, ¿cierto? Entonces podemos ver esto. Gálatas capítulo 2, del versículo 7 al versículo 9. Gálatas capítulo 2, del versículo 7 al versículo 9, refiriéndose a los apóstoles que estaban en Jerusalén, dice él: antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Entonces nos gozamos porque sea como sea, el evangelio se extendió y ellos trabajaban en equipo y no por competencia, lo que sucede a veces hoy en día en algunas congregaciones, en donde a veces el propósito de algunos es arrebatar los congregantes de otra iglesia, y eso no es evangelismo, y a veces eso no creo que sea correcto, porque pues no hay allí trabajo en equipo, más bien hay competencia. Entonces que esto nos sirva como ejemplo hoy en día. Bien, pasamos a la segunda parte de el libro, del capítulo 15. ¿Cuál es el tema central del capítulo 15? La resurrección. Ahora vamos a hablar en esta segunda sección, que va del versículo 12 al versículo 34, sobre la resurrección y su importancia. ¿Por qué es fundamental la resurrección? ¿Por qué es fundamental la resurrección? Porque es la manifestación de que si no hubiera sido así, entonces ¿para qué lo que ellos predicaban, para qué servía? Entonces, por consiguiente, vamos a leer del versículo 12 al versículo 34, que es la sección que titulamos la resurrección y su importancia. Y a partir de acá, entonces, vamos 1 Corintios, capítulo 15, nuestro pasaje central, del versículo 12 al versículo 34, en donde veremos básicamente este punto. Entonces vamos a tomar capítulo 15 del versículo 15 del versículo 12. Perdón. Ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso, también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Después, cuando Él venga, los que le pertenecen. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino a Dios el Padre, y luego de destruir todo dominio, autoridad y poder, porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies.
El último enemigo que será destruido es la muerte, pues Dios ha sometido todo a su dominio. Al decir que todo ha quedado sometido a su dominio, es claro que no se incluye a Dios mismo, quien todo lo sometió a Cristo. Y cuando todo le sea sometido, entonces el Hijo mismo se someterá a aquel que le sometió todo, para que Dios sea en todo y en todos. Si no hay resurrección, ¿qué sacan los que se bautizan por los muertos? Si en definitiva los muertos no resucitan, ¿por qué se bautizan por ellos? Y nosotros, ¿por qué nos exponemos al peligro a todas horas? Que cada día muero, hermanos, es tan cierto como el orgullo que siento por ustedes en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Qué he ganado si solo por motivos humanos en Éfeso luché contra las fieras? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. No se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Vuelvan a su camino, a su sano juicio, como conviene, y dejen de pecar. En efecto, hay algunos de ustedes que no tienen conocimiento de Dios, para vergüenza de ustedes lo digo. Esa es la versión, esa es la porción que vamos a abarcar desde este momento. Entonces vamos a comenzar pues introduciendo que Pablo en primera instancia va a explicar la veracidad de la resurrección del Señor Jesús. Pues ya la ha demostrado, ¿cierto? No solo certifica la validez del Evangelio, la resurrección, no solamente la resurrección certifica la validez de nuestra fe, sino también incluso de nuestra conducta cristiana, ¿cierto? Y el propósito por el cual predicamos el Evangelio, ¿cierto? Entonces la resurrección, ya dijimos, es la base y el sustento y la seguridad para creer que los creyentes serán resucitados. Es decir, partiendo del hecho de que Cristo resucita, también resucitan ¿quiénes? Los muertos en Cristo. Los muertos en Cristo. ¿Y qué va a pasar con los que no son muertos en Cristo? O sea, los impíos. También resucitan para condenación, como lo vamos a ver más adelante. ¿Bien? Entonces vamos a proseguir. El versículo 12 nos dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Al inicio de esta sección habíamos considerado que para el pensamiento, bueno, yo incluyo no solamente el griego o para el mundo de aquel entonces, el mundo griego o los helenistas. Cuando hablamos de helenistas, pues estamos hablando de los griegos que enviaron su cultura, su religión, incluso la filtraron por el Imperio Romano. Entonces, por eso hablamos del mundo greco-romano, ¿sí? ¿Qué ocurre? Pues que el pensamiento y la filosofía de ese imperio, ¿cierto?, consideraban que la resurrección, no solamente del imperio, sino del pensamiento que les rodeaba en ese entonces, la filosofía, incluso la religión que ellos tenían, consideraban que la religión era un asunto absurdo. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, lo sabemos por el testimonio de la historia, por lo que decían los filósofos en aquel entonces, pero vamos a partir en primer lugar de lo que la misma Escritura dice respecto al concepto de los griegos sobre la resurrección. Recordemos ese pasaje que ya habíamos citado en Hechos capítulo 17, versículo 32. Hechos 17, versículo 32, donde el apóstol Pablo, predicando allá en el Areópago, dice lo siguiente. Hechos 17, versículo 32, dice: pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Es decir, como dice la reina, la nueva versión internacional, cuando oyeron de la resurrección unos se burlaban, pero otros le dijeron: queremos que usted nos hable en otra ocasión sobre ese tema. Es muy similar a lo que ocurre cuando uno va a predicarle a una persona que no tiene mucho interés. Después, ahorita no porque tengo que salir. No, ahorita no. O yo ya he escuchado. ¿Qué está diciendo con eso? O yo ya sé. ¿Qué está diciendo con eso? No le da importancia y no tiene el interés de escuchar a la persona.
Entonces se burlaban porque era una idea absurda. Y ya vamos a hablar un poquito y vamos a recordar cuál era el concepto de la resurrección para las personas del común, no cristianas, no convertidas en aquel entonces, ¿sí? Y no solamente del común, sino lo que los mismos griegos, los mismos filósofos pensaban y difundían en el imperio en aquel entonces. Y también vemos en Hechos capítulo 26, versículo 8, cuando Pablo está delante de las autoridades, en este caso delante del rey Agripa, capítulo 26, versículo 8, dice que ¿se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Y en una versión internacional dice, ¿por qué les parece a ustedes increíble que Dios resucite a los muertos? Él estaba hablando frente al rey Agripa, ¿cierto? E incluso allí también habían fariseos y saduceos. Ya hablaremos un poco sobre los saduceos. Pero lo que mencionamos es que el pensamiento de la época era sencillamente, no hay resurrección. Ellos creían que había una parte inmaterial en el cuerpo. ¿Lo creían? Sí lo creían. Ellos lo creían, ¿cierto? Quizá las conciencias de los seres humanos les dan a entender que son por naturaleza espirituales y por eso buscan adorar a algo o a alguien, aun si es a ellos mismos, en el caso de los ateos, ¿sí? Entonces, ¿cuál era el problema? ¿Por qué decían algunos que no había resurrección de los muertos? Ya dijimos cuál era el concepto de los filósofos en esa época. Resurrección no existe. Y además de eso, vamos a considerar lo que nos dice MacArthur en la Biblia de estudio. Abro comillas, dice, esta confusión, ¿cuál confusión? La de los corintios en ese momento, que incluso habían quienes creían o hablaban de que no había resurrección. Entonces la confusión era en parte resultado de sus experiencias anteriores con filosofías y religiones paganas, donde se les enseñaba que tal resurrección no existía. Una creencia básica de esas filosofías griegas antiguas era el dualismo. ¿Qué es el dualismo? Todo lo físico en sí es malo y es pecaminoso, ¿cierto? A tal extremo que la idea de un cuerpo resucitado era irracional y repugnante para un practicante del dualismo. Es decir, el cuerpo era malo por naturaleza y así como se originaba malo, terminaba malo. No había opción de considerar que el cuerpo fuera bueno. Por eso quizá también se entregaban a los placeres, se entregaban a la inmoralidad, ¿cierto? Y a las más terribles perversiones. ¿Por qué? Porque ellos creían que el cuerpo se podía contaminar, pero el alma no se podía contaminar. Entonces por eso ellos no creían que el cuerpo pudiese ser resucitado. También nos dice el comentario Mundo Hispano, el unir el alma al cuerpo para los griegos era una degradación. Un filósofo griego decía, la esperanza de la resurrección es la esperanza de los cerdos. Una vez emancipada el alma del cuerpo, jamás volverá a ser encarcelada. Es decir, no era concebible que el alma o la parte inmaterial, pues siendo pura, según el pensamiento pagano y griego, pues no era posible volverla a encarcelar supuestamente en el cuerpo. Bueno, lo que pasa es que ellos no tenían la dimensión, no tenían la cosmovisión cristiana de la resurrección como nosotros la estamos desarrollando, porque el cuerpo en realidad va a ser transformado. Es cierto que nuestro cuerpo, como dice el apóstol Pablo en Romanos, es cuerpo de muerte, pero no significa que el cuerpo siempre permanezca en ese estado. Es verdad, va a morir, pero ¿qué espera el cuerpo de los creyentes? ¿Qué le espera al cuerpo de los creyentes? La resurrección, en cuanto a los que están muertos. Y en cuanto a los que viven, transformación. Pero sea que resuciten o sean transformados, van a tener el mismo cuerpo glorificado. ¿Bien? Entonces,
Ahora, consideremos otra postura. Ya hablamos de la postura de los griegos, ¿cierto? Ahora consideremos la postura de una secta judía, que es la secta de los saduceos. ¿Por qué se caracterizaban los saduceos o qué los distinguía a los fariseos? Que no podían tener hijos. No. Los saduceos no creían en la resurrección. Los saduceos no creían en la resurrección. ¿Por qué razón? Porque ellos solamente consideraban el Pentateuco como palabra de Dios. Es decir, que ignoraban de Josué hasta Malaquías, ignoraban los profetas. Ellos entonces ignoraban los libros históricos. Ellos ignoraban la validez de los profetas. ¿Quiénes? Los saduceos. Y como en el Pentateuco no hay mucho respecto a la resurrección, o prácticamente no hay información detallada respecto a la resurrección, pues ellos decían que no había resurrección. Recordemos que la escritura tenemos que tomarla toda y que hay un principio que se llama revelación progresiva a la escritura. ¿Qué es revelación progresiva? O sea, que el Señor no le reveló a Moisés de una vez todos los conceptos. De hecho, el concepto de iglesia aparece en el Nuevo Testamento. ¿Sí ve por qué tenemos que tomar toda la Biblia y no solamente una parte? Como aquellos que dicen, no, yo solamente tomo los salmos, es que me fascinan los salmos, y eso está bien, pero no podemos excluir el resto de la escritura. O aquellos que dicen, no, solo el Nuevo Testamento. No podemos excluir el resto de la escritura. Toda la escritura debemos verla en un contexto, ¿cierto? Y de manera completa. Por eso dice el Salmo 119, si no estoy mal, la suma de tu palabra es verdad, no por partes, porque precisamente se sacan las cosas de contexto y como decía, o como se suele decir, un principio que es cierto, un texto fuera de contexto es un pretexto, o sea, para manipular. Entonces debemos tomar la Biblia como un todo. Y eso era lo que no hacían los saduceos. Entonces ellos negaban que hubiese resurrección de muertos. Eso lo vemos en Mateo capítulo 22, versículo 23, donde hipócritamente se acercan al Señor, sabiendo que ellos, ahí mismo el evangelista habla de que ellos no creían en la resurrección y sin embargo se acercan al Señor para preguntarle algo supuestamente con respecto a la resurrección. Pero ya de antemano ellos no tenían el propósito de averiguar respecto a la resurrección, sino para tratar de hacerle tropezar en alguna palabra. Le preguntaron que un hombre, una mujer se había casado con un hombre, pero este había muerto y entonces se casó con el hermano y luego este también murió y en fin, así sucesivamente. Entonces le preguntaron la resurrección, ¿de quién va a ser esposa esa mujer? ¿De cuál de todos los hermanos? Y el Señor pues les aclara que cuando venga lo perfecto, pues no se van a casar, se van a dar en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios. Bien. Y en Hechos también, en Hechos capítulo 23, versículo 8, cuando Pablo es arrestado, cuando Pablo es interrogado y estaba allí, pues estaban también los fariseos, estaban los saduceos. ¿Cuál era la principal característica o qué era la diferencia entre saduceos y fariseos? Los fariseos sí creían en todo el Antiguo Testamento, los saduceos solamente creían en el Pentateuco. ¿Está claro? Entonces por eso vemos allí en el versículo Hechos 23, versículo 8, dice, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Entonces, claramente vemos que los saduceos también eran como los escépticos de la época, que no creían en la resurrección. Bien, entonces todo esto, y sobre todo el pensamiento griego y la filosofía griega, le había hecho creer a las personas que no existía resurrección. ¿Y qué había pasado? Pues que los creyentes corintios habían permitido
que esas enseñanzas o esas ideas pudieran causarles dudas. Eso fue lo que el apóstol Pablo supo que estaba pasando. ¿Esto qué tiene que ver con nosotros? Pues que nosotros como iglesia tenemos que tener mucho cuidado porque se han levantado falsas doctrinas, que se han encubierto en las iglesias, han entrado de manera sigilosa y han engañado a muchos. Entonces, si el apóstol Pablo estuviese hoy, pues cuán indignado estaría y cómo no escribiría él respecto a muchas de las cosas que se enseñan hoy en las iglesias. En particular, en ese momento se estaba hablando de la resurrección de los muertos que estaba siendo cuestionada. Es decir, estaban tratando de quitar el fundamento del evangelio, la resurrección. O sea, nosotros aquí podemos de pronto tener algunas diferencias en cuanto a si come carne de cerdo o no come carne de cerdo, si ayuna el martes o ayuna el sábado, ¿sí? O sea, en cuanto a esos temas de discusión que son, no causa división, pues no habría problema, pero discutir la resurrección, pues sería prácticamente cuestionar y tratar de talar, como a un árbol, los cimientos del evangelio, ¿cierto? Si yo talo el árbol desde su base, ¿qué va a caer? Cae todo el resto del árbol, o sea, nada se va a mantener en pie. Cuestionar la resurrección era intentar cuestionar el cristianismo. Entonces, de acuerdo a esto, vamos a contestar una pregunta desde los versículos 13 al versículo 19. Y para abarcar estos versículos, son 7, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 7 versículos, los vamos a enmarcar en una sola pregunta. ¿Qué pasaría si no hubiese resurrección? ¿Qué pasaría si no hubiese resurrección? Pablo va a contestar esa pregunta de los versículos 13 a los versículos 19. Entonces vamos a tomarlos. En primer lugar, si no hubiese resurrección de muertos, como punto A, Cristo no hubiese resucitado. Eso lo vemos en el versículo 13 y en el versículo 16. Dice, porque si no hay resurrección de muertos, entonces tampoco Cristo resucitó. Si no hay resurrección de muertos, entonces Cristo tampoco hubiese resucitado. Y el versículo 16 dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco resucitó Cristo. En tal caso. Es decir, que lo que leímos en el capítulo 15, cuando dice que Él murió y resucitó y se le apareció a los testigos, pues todo eso sería falso. Todos serían unos mentirosos. Los 500 que lo vieron. El mismo apóstol Pablo sería un mentiroso y estaría perdiendo su tiempo yendo por todo el imperio romano dando un mensaje que no es verdad, dando un mensaje del cual no hay mucho sustento. ¿Qué sustento tendrán los musulmanes para afirmar que Mahoma pues ascendió al cielo? Porque esa es la tradición. No hay evidencia, dice la tradición. Pero en cuanto a las evidencias históricas de la resurrección del Señor, tenemos incluso hasta evidencias extrabíblicas, como la que ya citamos de Flavio Josefo, por solo citar una de ellas. Entonces sería golpear el mismo cimiento del cristianismo. Es como, mire, le voy a hacer una comparación en términos terrenales, un poquito para que me entienda lo que quiero decir. Es como si estuviesen jugando un partido definitivo en Europa, una Champions League, por ejemplo, y estuviesen los mejores jugadores del mundo, de hecho suelen estarlo en esas finales, y viene alguien y les quita el balón. ¿Qué sentido tiene el fútbol sin balón? Si eso es cierto en un contexto terrenal y tan bajo, pues ¿cuánto más? Bueno, pues sin árbitro se jugaría si acaso, o sea, se jugaría, pero es que quítele un balón a los jugadores, ¿en qué quedan? Es más, usted les podría quitar la cancha
¿Qué hacía uno en el colegio cuando no había cancha? ¿Cierto? Uno en el potrero venga, busquemos los sacos, ¿cierto? Busquemos maletas. Eso no se varaba uno si no había cancha, pero si no hay balón. Si no hay balón. Bueno, harían uno, pero igual, la esencia, ¿cierto? Es el balón, ¿cierto? Incluso si hicieran estamos siendo como meticulosos en esto, pero aún si hicieran uno de trapo, no va a correr ni va a girar lo mismo que va a ser uno de verdad. Entonces, es algo similar a lo que yo quiero plasmar acá. El evangelio sin resurrección pierde toda validez, toda credibilidad, toda efectividad. Bien, entonces yo les dije, pero díganme una cosa, ¿Alá resucitó? No. Yo no sabía nada, pero pues les hice esa comparación. ¿Mahoma resucitó? No. ¿El Buda resucitó? No. Jesucristo sí resucitó. Entonces, ¿cuál es la creencia verdadera? Entonces, básicamente, estamos viendo lo insensato de creer que no hay resurrección. Si no hay resurrección, pues comenzando por el propio Señor Jesucristo, no hubiese resucitado. Esto es refutado, lógicamente, como ya vimos, por la evidencia profética, histórica y personal que ya consideramos en la anterior sección. ¿Sí ve que el apóstol Pablo va por orden? ¿Cierto? Antes de hablar de este punto, el primero sienta unas bases. ¿Cuáles son las bases? Cristo realmente resucitó, hay evidencias contundentes de ello. Bien. B. ¿Qué pasaría si no hubiese resurrección? Punto B. La predicación de los creyentes sería vana. Versículo 14a. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Ahora consideremos otra vez el Islam. ¿Qué pasaría si no fuese cierto que la piedra que Kaaba, que se encuentra, creo que en la Meca, no llega a ser cierto lo que se dice respecto a ella? Creo que cayó del cielo. ¿Qué se dice respecto a esa piedra? La piedra sagrada, ¿cierto? Pues entonces lo que hacen millones de musulmanes al peregrinar sería algo que no tiene fundamento. ¿Tienen fe en eso? Sí, pero no significa que al tener fe en eso, automáticamente lo que crean sea cierto. ¿Qué se requiere? Se requieren evidencias, y la resurrección de Cristo contiene las evidencias que quizá, pues, o que de hecho ni la piedra que se pretende ir a venerar en la Meca, o el hecho de que Mahoma haya ascendido, pues eso no tiene fundamento, no tiene soporte. Pero la resurrección del Señor Jesucristo, comenzando por el año en que vivimos, pues nos da testimonio de ello. Nosotros contamos los años a partir del nacimiento de Cristo. Un ateo o un comunista en Cuba, por ejemplo, pues ellos dan la fecha de acuerdo a un punto de partida. ¿Cuál es? El nacimiento de Cristo. Entonces, si se habla del nacimiento de Cristo, pues también hablamos de que Él murió, y las evidencias de su resurrección, vuelvo y digo, ya las consideramos. Como punto B, entonces la predicación de los creyentes sería vana. Versículo 14a. Versículo 14a dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. No tendría sentido venir hasta acá, venir de lugares lejanos, soportar la lluvia, dejar de hacer algunas cosas, compromisos. No tendría sentido hacer lo que hacemos si el Señor Jesucristo no hubiese resucitado.
Porque entonces si el Evangelio, si la resurrección no es cierta, si alguien dice, no, yo creo en Cristo, pero el Cristo histórico, es decir, el Cristo humano, solamente el Cristo humano, me refiero a que Él fue real, un maestro, pero Él murió, pero no resucitó. Entonces el Evangelio pierde validez. Si solo ignoramos la resurrección, pierde entonces sentido, pierde validez el Evangelio en tal caso. Bien. Punto C. ¿Qué pasaría si no hubiese resurrección? Como punto C o como tercera medida, la fe de los creyentes sería vana. Nuestra confianza sería vana. Tan vana como aquellos que creyeron durante muchos años que la tierra era plana. No había demostración coherente a ello. Parecía a la observación de los que estaban allí que era plana, pero no era cierto, no había soporte en ello. La fe de los creyentes sería vana, sería absolutamente vana. Versículo 14b y versículo 17a. Versículo 14b y versículo 17a dice allí, vana es también vuestra fe. Si la predicación es vana, vana también es la fe que se ponga en dicha predicación. Y si Cristo no resucitó, dice el versículo 17a, vuestra fe es vana. Estamos tomando los versículos por grupos, porque el versículo 13 y 16 básicamente dan a entender lo mismo. Si Cristo no hubiese resucitado, vana sería entonces el cristianismo, el evangelio, nuestra fe. Como segundo lugar, o como tercer lugar, donde estamos, la fe de los creyentes sería vana, según el versículo 14 y el versículo 17. En tal caso, la fe de los creyentes, ¿cómo sería? Sería inútil, sería ineficaz, no tendría poder salvífico, no tendría poder práctico. No tendría sentido que estuviésemos aquí reunidos y que ustedes me estuviesen escuchando a mí luego de toda su jornada de actividades y quizá ustedes pudiendo ir a descansar o hacer otras cosas, estuviesen escuchándome a mí, quizá no con la elocuencia que debería tener, ni con el mejor timbre de voz, pero de hecho estamos haciendo el esfuerzo. ¿Por qué? Porque consideramos, ¿cierto?, que la resurrección tiene suficiente evidencia como para creerla, y por consiguiente el Evangelio tiene sentido, el Evangelio tiene validez. Bien, seguimos. ¿Qué pasaría si no hubiese resurrección? Punto D. ¿Qué pasaría si no hubiese resurrección? Punto D. Los creyentes serían mentirosos. Yo sería un palabrero, tan palabrero como la persona que se reúne en el parque principal de un municipio, de un pueblo, de una ciudad, ofreciendo productos que supuestamente van a mejorar su salud, van a mejorar su aspecto físico, van a renovar sus fuerzas. Eso es lo que hacen normalmente, los conocemos coloquialmente como culebreros, personas palabreras, que hablan con tal persuasión que pueden reunir a muchas personas alrededor de ellos y hacerles comprar las cosas que si no les hablasen, pues ellos no comprarían. Entonces dése cuenta que seríamos mentirosos, seríamos persuasivos y estaremos contando aquí historias fantásticas, historias, leyendas, mitos y pura superstición. Es decir, entonces estaríamos al mismo nivel de aquellos que creen en la evolución e invierten tiempo, invierten dinero, invierten fuerzas, invierten años, invierten estudios para afirmar que somos producto de una explosión llamada Big Bang y que provenimos de organismos unicelulares en un espacio de millones de años. Entonces, estaríamos al mismo nivel de la evolución, basados en teorías, cosas que no nos constan porque no estuvimos en ese momento, ¿cierto? Estaríamos basándonos en valoraciones imprecisas y asumiendo que el carbono o la prueba del carbono 14 pues da exactamente los años de los fósiles, o por lo menos aproximados, hablando de millones de años.
entonces el cristianismo estaría al mismo nivel de las teorías de la evolución si no existiese resurrección. Por consiguiente, seríamos mentirosos, dice el versículo 15, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Entonces, más bien, yo como misionero me pondría más bien a trabajar secularmente en otro tipo de cosas, ¿cierto? Y no pasaría quizá por las dificultades, el rechazo y todas las cosas que implican el estar en el Evangelio. Entonces no valdría pues la pena el estar acá, porque simplemente estaríamos hablando de mentiras, porque no es cierto en tal caso, en ese caso hipotético, porque Pablo está hablando hipotéticamente desde los versículos 13 a los versículos 19. ¿Qué pasaría si la resurrección no existiese? Entonces seríamos mentirosos, seríamos palabreros y estaríamos entonces obrando mal, deshonestamente, haciendo creer a las personas algo que no es cierto. ¿Qué más pasaría si no hubiese resurrección? Punto E. Los creyentes seguirían en sus pecados. Dice el versículo 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. ¿En qué sentido habla de que todavía estamos en nuestros pecados? La mayoría de comentaristas, y de hecho cuando le leemos, no vayamos a los comentaristas, sino concluyamos nosotros, de acuerdo a nuestro entendimiento, ¿qué significa que aún estamos en nuestros pecados? No hubiéramos obtenido perdón. No hubiésemos sido perdonados de nuestros pecados. Porque se requería, por ejemplo, en el día de la expiación, creo que es, no recuerdo si es Levítico 17 o Números 17, con respecto al tema del día de la expiación, ya les confirmo, que no solamente se sacrificara al animal, se tenía que sacrificar en el día de la expiación o Yom Kippur. ¿Se tenía que sacrificar? Se tenía que sacrificar. Pero además de sacrificarlo, miren, ya lo sacrifiqué, listo, se derramó la sangre. Pero además de derramar la sangre, listo, ya la derramamos, ya el Señor nos perdonó, nos vamos para la casa. ¿Qué tocaba hacer además de sacrificar al animal y derramar su sangre? No volver a... Bueno, recordemos la ceremonia. Recordemos la ceremonia. O recordemos el sacrificio. Mataban el animal, derramaban la sangre y ya, hasta ahí llegaba el día de la expiación. ¿Qué seguía? Bueno, pero hablemos de la ceremonia como tal. ¿Qué se hacía con ese animal? Ya, listo, recojan y ya, nos vamos. Bueno, tenían que comer la carne, pero recordemos, sigamos recordando. ¿Quién hacía el sacrificio? El sumo sacerdote. ¿Y qué tenía que hacer el sumo sacerdote luego del sacrificio? Luego del sacrificio tenía que recoger la sangre y tenía que entrar al lugar santísimo. Es decir, tenía que haber un mediador que presentara esa sangre en la presencia del lugar, en el lugar santísimo. Y si Cristo no hubiese resucitado, Cristo es el sacrificio y el sacerdote. O sea que si Él hubiese muerto y no hubiese resucitado, la obra de redención quedaría incompleta. ¿Por qué? Porque era necesario que esa sangre se aplicara en el lugar santísimo sobre el propiciatorio, se rociara, de lo contrario no habría perdón. Entonces, si Cristo no hubiese resucitado, sí, murió, pero ahora ¿quién va delante de Dios al lugar santísimo a presentarse en nombre del pueblo? Él mismo. Entonces, si no hubiese resucitado, no hubiese justificación, por consiguiente no hubiese perdón de pecados. ¿Sí ve por qué es importante la resurrección? Porque era necesario que el sacerdote presentase esa sangre, y el Señor Jesucristo es el cumplimiento de las dos cosas, de los dos requisitos, sacrificio y
e intercesión, es decir, la presentación de la sangre producto de ese sacrificio. Era importante los dos puntos, no solamente uno, eran importantes los dos puntos. Bien, entonces por eso Una sola vez hablamos para de, siempre. sí Señor, una vez y para siempre. Entonces por eso estamos diciendo que si Cristo no hubiese muerto, aún estaríamos en nuestros delitos y pecados, es decir, no hubiésemos sido perdonados porque aunque se derramó la sangre, no fue presentada en el santuario, no fue presentada en el lugar santísimo. Cristo tenía que resucitar para presentarse y hacer válido y efectivo tal sacrificio. ¿Está claro? Eso lo encontramos en el libro de Hebreos. Eso lo encontramos en el libro de Hebreos. Capítulo, vamos a mirar desde el capítulo 9. Versículo 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Porque Cristo ¿Listo? no entró Versículo 28, porque no entró Cristo en el santuario. dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Más adelante, versículo capítulo 10, dice, Y es el sacerdote. capítulo 10, versículo 12, pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. También se nos menciona que entró, ¿cierto? No con sangre ajena, sino con su propia sangre. Y ahí está el perdón en el 17. Entonces está claro, como dice el capítulo 10, 17, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Entonces Cristo mismo se presentó no con sangre ajena, sino con su propia sangre. Estamos viendo extractos de Hebreos capítulo 9 y Hebreos capítulo 10 para justificar lo que estoy diciendo. Si Cristo no hubiese muerto, estaríamos todavía en nuestros pecados, es decir, no hubiesen sido perdonados. Pero también, además de eso, puedo notar que cuando dice aún están en sus pecados, es decir, todavía están bajo el dominio de esos pecados. Están bajo el dominio, es decir, no hay poder, porque si no hay resurrección, no hay poder alguno que nos ayude a vencer el pecado. Entonces, en ese sentido, también estaríamos en nuestros pecados. ¿Qué significa entonces estar en pecados? Dos sentidos. Primero, que no hubiesen sido perdonados, y segundo, que todavía seríamos esclavos del pecado. ¿Qué dice el 20? Acerquémonos con corazón sincero. Ah, sí, sí, Señor. Pero con respecto a la sangre, estamos hablando con respecto a la sangre para no salirnos del tema, ¿sí? Estamos hablando de que Cristo se presenta, pero tenía que presentarse vivo para hacer efectiva la intercesión y por consiguiente el perdón de los pecados. ¿Sí ve por qué es importante la resurrección? No solamente la muerte, las dos van, ¿cierto?, de la mano. Bien, las dos van de la mano. ¿Qué sucedería? ¿Qué sucedería si no hubiese resurrección? Ya hablamos entonces de esto. Esto nos podría dar a entender que los pecados no fueron perdonados en el caso de que Cristo no resucitó y que aún seríamos esclavos del pecado. Entonces, Hechos capítulo 5, versículo 31, no tendría validez cuando dice que se le ha concedido al pueblo arrepentimiento y perdón de los pecados. Dice, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y Romanos capítulo 4, versículo 25, tampoco tendría validez si Cristo no resucitó. Capítulo 4,
versículo 25, que es el último versículo del capítulo 4 de Romanos. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces no hubiese justificación si Él no hubiese ¿qué? ¿Sido qué? Resucitado. Resucitado. Bien. Entonces eso sucedería. Vamos a dejarlo hasta aquí y seguiremos hablando entonces qué más pasaría si no hubiese resurrección. Entonces nos faltan 2 puntos más del versículo 13 al 19. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu gloriosa enseñanza. Gracias por la gloriosa convicción que nos das en cuanto a la resurrección. Gracias por hablarnos respecto a estas verdades, Señor. Creemos en la resurrección por el testimonio de la Escritura, por el testimonio de aquellos que vieron al Señor resucitado y por la experiencia personal, no solamente ahora la del apóstol, sino por la obra que has hecho en nosotros, el cambio en las vidas, el hecho de estar en este lugar, el hecho de dejar a un lado las comodidades y los demás compromisos para venir a escucharte, Señor. Es prueba de que tu poder, Señor, ha sido, como dice el himno, real en nosotros. Tu poder podemos ver en medio de nosotros, podemos testificarlo, Señor. Damos gracias, ayúdanos a afirmarnos y no permitir, Señor, que la corriente de este mundo, las ideas de la filosofía, el ateísmo, el satanismo, la evolución, todo aquello que pretende tapar, Señor, una realidad tan grande como tan insensato sería tapar el sol con un dedo, Señor. Pero hoy, Señor, haznos conscientes de esa verdad y haznos caminar de acuerdo a esa verdad, Señor. Te glorificamos y te bendecimos, Señor. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces, bendiciones.